Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Este relato tiene un carácter histórico-documental y habla de crímenes de guerra de la época de las guerras napoleónicas. Su propósito es recordar a las víctimas, no escandalizar. Imagínese usted de pie al borde de un antiguo cementerio español, donde el viento arrastra polvo de tumbas hace mucho tiempo olvidadas. El sol se pone, tiñendo el cielo de un tono color sangre, y en esa penumbra escucha usted un susurro. No es el viento, son las voces de aquellos a quienes la historia prefirió acallar. Mejor una bala en la frente que esto, murmura una de las sombras, y usted se queda paralizado, porque comprende, no son solo palabras. Es el grito de una mujer que sufrió algo de lo que las crónicas oficiales callan, prefiriendo hablar de batallas y héroes. Y si la verdadera verdad de la guerra no estuviera en las victorias, sino en lo que los soldados de Napoleón hicieron con las mujeres españolas? Y si su sufrimiento no fue una casualidad, sino un arma que quebraba no solo cuerpos, sino las almas de toda una nación? ¿Y por qué, siglos después, seguimos evitando esa verdad como si fuera demasiado oscura para iluminarla? Agárrese, porque lo que va a escuchar a continuación le hará dudar de todo lo que creía saber sobre la Grande Armée de Napoleón. Esto no es un cuento de gloria, es una pesadilla que comenzó con el engaño y terminó en un horror silencioso. Todo comenzó con una mentira, dulce como la miel, pero venenosa como una serpiente. A finales del siglo XVIII, España era aliada de Francia, pero Napoleón, aquel ambicioso corso con ojos llenos de conquistas, la veía no como socia, sino como trofeo. Sus tropas cruzaron los Pirineos con el pretexto de ayudar en la guerra contra Portugal, marchando con sonrisas y promesas. Pero para la primavera de 2808, la máscara cayó. Los franceses ocuparon Madrid, Barcelona y otras ciudades clave, mientras el rey Carlos IV y su hijo Fernando fueron engañados y llevados a Francia, donde los mantuvieron como rehenes. Napoleón colocó en el trono a su hermano José, a quien los españoles llamaban despectivamente Pepe Botella, por su afición al vino, pero ese apodo ocultaba un odio profundo. Era una marioneta impuesta a punta de bayoneta. Los españoles, un pueblo con una historia llena de resistencia a moros e inquisidores, no se resignaron. En Madrid, en aquel soleado día de mayo en que las calles olían a flores y esperanza, estalló el levantamiento, el 2 de mayo. Gente común, no soldados, panaderos, costureras, labradores, tomaron lo que tenían a mano y se lanzaron contra las patrullas francesas. Los combates callejeros duraron horas, la sangre corría por los adoquines, pero los franceses, al mando del mariscal Murat, respondieron con una furia que horrorizó incluso a sus propios oficiales. Asaltaron los cuarteles de artillería, donde los españoles luchaban hasta el último hombre, y ejecutaron a los sublevados en el acto, sin juicio. Pero aquello fue solo la chispa. La pregunta ahora era, ¿y si esa crueldad no fue un arrebato, sino el comienzo de algo sistemático que afectaría no solo a los hombres en el campo de batalla, sino también a las mujeres en sus hogares? ¿Y por qué las primeras víctimas a menudo suplicaban no por salvación, sino por una muerte rápida? A medida que la sublevación se extendía por todo el país, los franceses comprendieron que no se enfrentaban a un ejército organizado, sino a una furia popular. Los españoles practicaban la guerrilla, pequeña guerra, escondiéndose en las montañas de la Sierra de Guadarrama, atacando convoyes, cortando líneas de abastecimiento. Los franceses, acostumbrados a desfiles y formaciones en Austerlitz o Jena, se enfurecían. Sus generales, como Suchet en Aragón o Massena en Portugal, daban órdenes que en los estados mayores sonaban a estrategia, pero en el terreno se convertían en terror. «Quemen las aldeas que apoyen a los partisanos», decían, y los soldados obedecían con un celo rayano en el sadismo. En Córdoba, esa antigua ciudad con mezquitas y catedrales, los franceses irrumpieron en el verano de 2808 tras un asedio rápido. Saquearon casas, profanaron altares y luego se volvieron contra los habitantes. Un oficial francés, Maurice de Tacher, escribió más tarde en sus memorias con fría indiferencia:
No perdonamos ni santuarios ni vidas. En las ciudades tomadas por el ejército se destruían hogares, se profanaban templos y los civiles se enfrentaban a un terror y humillaciones de las que ni los muros de los conventos podían proteger. No era un impulso, era una táctica. Los franceses entendían que en la sociedad española la mujer encarnaba el honor, de la familia, de la fe, de la patria. Violarla era quebrar todo. Pero espere, ¿y si algunos soldados dudaban? ¿Y si en sus cartas a casa se filtraba la vergüenza, pero las órdenes los obligaban a seguir? Y aquí está la intriga. ¿Por qué esa crueldad solo avivaba la resistencia en lugar de apagarla? Sumérjanse más profundo en el caos para ver rostros detrás de las estadísticas. Tomemos Zaragoza, la ciudad sobre el río Ebro, donde el sitio duró meses y convirtió las calles en escombros. Las mujeres allí no solo sufrieron, se convirtieron en combatientes. Agustina de Aragón, una mujer sencilla del pueblo, se volvió símbolo al tomar la mecha y disparar un cañón cuando vio caer a los artilleros, inspirando a los defensores. Su historia recorrió España, pero cuando los franceses irrumpieron a principios de 2809, su venganza fue implacable. Durante 3 días la ciudad estuvo en sus manos y lo que ocurrió hizo que incluso los aliados británicos, que observaban desde lejos, apartaran la mirada horrorizados. A las mujeres que habían luchado en las murallas las capturaban primero. Las arrastraban a las iglesias, donde los altares se convertían en lugares de tortura. El cirujano francés Pierre-François Percy confesó en sus cartas: «Vi a mis compañeros cometer ultrajes y crímenes contra los civiles». Algunos oficiales intentaron intervenir, pero la mayoría callaba, sabiendo que formaba parte de la guerra. En Lugo, en Galicia, tras la caída de la ciudad, muchos civiles fueron víctimas de terror y vejaciones. Huyeron a los bosques, pero las patrullas los encontraban, y los que regresaban traían marcas que nunca sanaban. Y los que sobrevivían a menudo elegían el suicidio años después, murmurando: «Mejor una bala en la frente que esto». Pero aquí viene el giro. ¿Y si algunas mujeres se vengaban? ¿Y si tomaban las armas y se convertían en guerrilleras, sembrando el terror entre los franceses? ¿Y por qué eso solo intensificaba el ciclo de horror? No crea que todos los franceses eran demonios sin alma. Muchos soldados, simples muchachos de Borgoña o Normandía, escribían a casa atormentados por la conciencia. Joseph de Neilly, soldado raso de infantería, recordaba: «Entrábamos en las ciudades, saqueábamos y quemábamos, matábamos a todo el que encontrábamos». Pero en sus palabras había duda. ¿Fue una orden superior o simplemente la locura de la guerra? Napoleón dictaba desde París directivas generales de mano dura, pero los detalles los dejaba a los generales. Suchet en Aragón veía en el terror la clave del control. Que nos teman más que a los partisanos. Eso creaba un círculo vicioso. Los guerrilleros españoles vengaban torturando prisioneros, enterrándolos hasta el cuello para usarlos como blanco. Los franceses respondían con el doble de crueldad. ¿Quién tenía la culpa? Los españoles defendían la patria, pero su venganza a veces caía en barbarie. Los franceses traían ilustración, el código napoleónico, igualdad ante la ley, pero sobre sangre y bayonetas. Algunos españoles, los afrancesados, colaboraban creyendo en la modernización, pero la mayoría los marcaba como traidores. Las fracturas internas desgarraban familias, hermano contra hermano, esposo contra esposa. En Toledo, una mujer llamada María escondía a un guerrillero, pero su marido servía a José. Cuando los franceses lo descubrieron, la obligaron a ver cómo torturaban a su esposo y luego se volvieron hacia ella. Sobrevivió, pero su mente se quebró y repetía: «Mejor una bala en la frente que esto». Y si esa elección, mirar o apartar la vista, estaba en cada hogar. Y aquí la intriga: ¿por qué ni siquiera la colaboración salvaba del horror? La guerra se prolongó y las atrocidades se volvieron rutina, como el aire que se respiraba. En la frontera con Portugal, cerca de Badajoz, el duque de Wellington informaba en sus cartas: «Cada día encontramos cuerpos de mujeres, jóvenes y viejas, apuñaladas o baleadas». Enviaban patrullas para llevar civiles al campamento y someterlos a vejaciones y abusos. No era exageración, era un sistema en el que tropas hambrientas, aisladas por la guerrilla,
tomaban todo por la fuerza. En Madrid, en los años de hambre, las mujeres hacían cola por pan, pero los soldados se lo quitaban, ofreciendo un intercambio. La gente quedaba ante una elección humillante por sobrevivir. Negarse significaba muerte o algo peor. Francisco de Goya, el pintor cuyos ojos vieron demasiado, lo inmortalizó en Los desastres de la guerra. Sus láminas no halagaban. Goya capturó miedo, ruinas y desesperación de los civiles. Una plancha, Son como fieras, muestra a españolas clavando lanzas en franceses mientras sostienen niños. La línea entre víctima y vengadora se borra. Goya no juzgaba, obligaba a mirar, socavando narrativas simples de héroes. Pero espere, ¿y si los británicos, los aliados, tampoco eran santos? En San Sebastián, sus soldados también cometieron atrocidades que luego prefirieron olvidar, pero la historia las borró, centrándose en los franceses. ¿Por qué? Tal vez porque los vencedores escriben las crónicas y la verdad resulta demasiado incómoda. Profundicemos en tragedias personales para sentir el pulso de este infierno. En aldeas de Andalucía, los patrullas franceses eran premiados por sofocar la rebelión. ¿Qué significaba eso? Irrumpían en casas donde las familias se escondían y se llevaban a las mujeres. En pueblos y ciudades se cometían crímenes de guerra contra civiles de los que muchas víctimas callaron toda la vida. Esos actos formaban parte de la estrategia, quebrar la voluntad a través del terror. Pero también revelaban grietas entre los franceses. Oficiales como el barón de Marbot castigaban a subordinados por excesos, aunque el ejército era demasiado grande, demasiado agotado. Los soldados veían en las españolas no personas, sino enemigas o trofeos. ¿Y las españolas? Algunas, como la fraila en Galicia, vengaban a sus hermanas formando partidas y atacando convoyes. Pero la venganza pesaba. Mataban y luego se atormentaban preguntándose, ¿no nos hemos vuelto iguales? Y aquí el estremecimiento. ¿Y si la guerra convertía a todos en monstruos, borrando la frontera entre defensor y verdugo? Para 2812, los franceses retrocedían, tras derrotas como la de Salamanca, donde Wellington venció a Marmont. Pero la retirada fue una marcha sangrienta. Quemaban todo, dejando desolación. Las mujeres de los pueblos se enfrentaban a elegir, huir, esconderse o rendirse. Muchas huyeron, pero los caminos estaban llenos de desertores y hambre. Las que sobrevivieron cargaron con una carga terrible. En una sociedad donde la virginidad definía el destino, las víctimas se convertían en parias. Maridos las abandonaban, familias las rechazaban. La iglesia murmuraba sobre pecado. Los hijos de la guerra crecían con el estigma de una culpa ajena y el desprecio social. Algunas mujeres se ahogaban en los ríos o bebían veneno. Otras vivían en silencio, pero sus ojos delataban. Habían visto el abismo. La historia oficial simplificó, monumentos a Agustina, cuadros de fusilamientos, pero no del infierno callado. Napoleón en sus memorias culpó al fanatismo español, callando cómo su ejército alimentó ese fanatismo. Los británicos también ocultaron sus pecados. La guerra terminó en 2814, con el regreso de Fernando VII. Pero para las víctimas no fue un final. Las cicatrices permanecieron, España resurgió con grietas. Las mujeres transmitían a sus hijas, recuerda, peor que la muerte es perder el honor. La lección es que la guerra no divide en blanco y negro. Los franceses traían ideas, pero sobre sangre. Los españoles lucharon, pero vengaron con crueldad. ¿Quién tiene derecho a dictar sentencia definitiva? La historia está en el susurro junto a las ruinas, en la duda. ¿Y si la elección hubiera sido otra? Que cada uno decida, pero recuerde, el silencio es el eco de un grito que resuena durante siglos.